Imaginemos por un momento ir al teatro a ver la obra más esperada del año. Vale, me sitúa. Las luces se apagan y todo eso, ¿no? Exacto. Se levanta el telón, los actores empiezan a hablar, pero, y aquí viene el problema, resulta que nos hemos sentado justo detrás de una enorme columna de hormigón. Buf, qué faena. La experiencia tiene que ser terrible. Tal cual. O sea, escucharemos voces, intuiremos algún movimiento por ahí, pero nos perderemos toda la magia. Ya claro, porque la vista está totalmente bloqueada. Eso es. En cambio, si nos sentamos en la primera fila del patio de butacas, pues la experiencia es absolutamente transformadora. Y fíjate que el evento es exactamente el mismo. Los actores son los mismos, la iluminación es idéntica. Ahí le has dado. Sin embargo, la realidad de esa experiencia está dictada casi por completo por el asiento que ocupamos. Es una imagen, bueno, tremendamente nítida de cómo funciona la percepción humana en general. Totalmente. Y por eso hoy traemos a esta exploración a fondo un concepto que orbita precisamente en torno a esa idea. La idea de que el lugar donde te sientas determina lo que ves. Eso es. Y cuando hablamos de asientos, obviamente, nos referimos a algo mucho más profundo que unas simples sillas físicas. Claro, no estamos hablando de mobiliario. No. Hoy vamos a diseccionar conocimientos que abarcan desde la filosofía antigua, ya sabes, los estoicos, hasta la psicología moderna. Y pasando también por la sabiduría empírica de deportistas de élite o músicos de talla mundial que tienen mucho que decir sobre esto. Exacto. La misión de nuestra inmersión de hoy es desgranar una idea que a mí me parece espectacular. A ver, cuéntanos. Pues que nuestra realidad no está dictada por el talento innato o por la simple suerte, sino por nuestras elecciones diarias, nuestra preparación mental y los hábitos que cultivamos. Y yo creo que lo verdaderamente valioso de cruzar todas estas disciplinas es que no nos quedamos en la superficie. Ya, no nos quedamos en el típico ¿qué debemos cambiar? Eso es. Vamos a profundizar en el por qué. En por qué la mente reacciona de forma tan distinta ante un mismo problema, simplemente cambiando nuestra disposición previa. Exacto. Se trata de entender la mecánica que hay detrás de nuestras reacciones, ¿no? Para quienes nos escuchan, esto es una hoja de ruta para salir del piloto automático. O sea, la oportunidad de adquirir conocimientos muy prácticos sobre cómo moldear nuestro propio destino. Y para empezar a moldear esa realidad, yo estoy convencida de que primero hay que entender con qué material contamos de base. Claro, los cimientos. Eso es. Solemos confundir lo que nos pasa con lo que somos. Y aquí hay que desmontar un mito gigantesco, el del talento innato y la suerte inamovible. Fíjate que para entender esto, hay una distinción vital que debemos interiorizar de entrada. ¿Cuál sería? Pues la enorme diferencia que existe entre fatalidad y destino. Anthony de Melo, el conocido psicoterapeuta, solía contar una historia muy reveladora sobre esto. Ah, sí, la historia de la mujer que se quejaba de su suerte, ¿verdad? Esa misma. Ella argumentaba que, habiendo nacido mujer en una sociedad con ciertas restricciones, pues no se la podía hacer responsable de su situación. Ya, como que las cartas ya estaban marcadas en su contra. Exacto. Y la respuesta de Melo, va directa a la yugular del concepto. Le dijo que haber nacido mujer no era su destino. Eso es la fatalidad. Ostras, qué frase. Sí. Le dijo que el destino es cómo aceptas esa realidad, cómo la interpretas y, sobre todo, qué decides construir con ella. O sea, fatalidad frente a destino. A ver si lo entiendo bien. La fatalidad es lo que nos viene helado de fábrica, ¿no? Tal cual. Dónde nacemos, en qué época histórica, nuestra genética. El entorno familiar inicial y todo eso. Eso claramente no se puede cambiar. Es el punto de partida, sin más. Pero el destino es la arquitectura que levantamos sobre esos cimientos. Vale, lo primero es un paquete que te dejan en la puerta y lo segundo es lo que tú fabricas a lo largo de los años. Exacto. Y la psicología moderna demuestra que lo que fabricamos puede alterar por completo la naturaleza de lo que nos han entregado. Oye, para visualizarlo mejor, creo que deberíamos olvidar esa vieja analogía de las cartas que te reparte el croupier. Vale, ¿qué propones? Pensemos más bien entrar en la cocina de un restaurante. La fatalidad son los ingredientes crudos que encuentras en la despensa. Ajá, me gusta por dónde vas. Quizá alguien tenga, no sé, trufas y caviar, y tú solo tengas patatas, cebollas y un poco de aceite. Esa es la fatalidad. Claro, te apañas con lo que hay. Eso es. Pero el destino es si decides ser un chef que convierte esos ingredientes en la mejor tortilla de patatas del mundo, o si dejas que las patatas se pudran en un rincón por pura pereza. Qué bueno. El cocinero es el destino. Exacto. El foco está en la acción,
¿no? Es una metáfora fantástica porque pone el énfasis en el proceso de cocinar. Y esto enlaza perfectamente con cómo Friedrich Nietzsche y pensadores más modernos como Robert Greene ven el tema del talento. Ya, que destrozan esa visión tan romántica que tenemos, ¿verdad? Por completo. Solemos tratar el genio como si fuera, no sé, una herencia o un premio de lotería biológico. Como que naces tocado por una varita mágica. Exacto. Pero Nietzsche sostenía que no deberíamos hablar de dones innatos. Él afirmaba que si analizamos a las grandes figuras de la historia, muchas estaban muy poco dotadas al principio. O sea, que no nacieron siendo genios. Para nada. Adquirieron la grandeza con el tiempo. Claro, porque romantizar el talento es en el fondo un mecanismo de defensa comodísimo, la verdad. Esa es una excusa perfecta. Totalmente. Si decimos que Beethoven o Marie Curie nacieron siendo unos genios, pues nos quitamos un peso de encima enorme. Nos decimos, bueno, yo no nací con ese genio, no se me puede exigir ese nivel. Claro, nos exime de la responsabilidad de hacer el trabajo duro. Es una coartada perfecta para la inacción. Qué fuerte. Y Jim Kwik también habla de esto, ¿no? Desde la neurociencia. Sí, Jim Kwik, que es un referente en el entrenamiento cerebral, insiste en que no existe tal cosa como una buena o una mala memoria desde un punto de vista determinante. Ah, ¿no? ¿Y qué existe entonces? Pues él dice que solo existe una memoria entrenada o una memoria sin entrenar. No hay más. Ya. Y el mecanismo detrás de eso es pura práctica, imagino. 100% práctica. No es que la persona con buena memoria tenga un disco duro diferente en el cerebro, ¿eh? Es que utiliza técnicas. Visualiza, asocia conceptos, entrena el músculo. Así es. Y si le pitamos toda esa mitología al don innato, lo que queda al descubierto es una pregunta bastante incómoda para todos. A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué es lo que hemos estado practicando nosotros todos los días? Porque Robert Greene advierte algo muy serio sobre esto. Cuéntame. Dice que si ignoramos nuestras inclinaciones naturales por comodidad o decidimos no cocinar nuestros ingredientes, no estamos siendo humildes. Estamos cometiendo una negligencia. ¡Ostras! Una negligencia hacia nosotros mismos. Sí. Y que eso conduce irremediablemente a la amargura, a una especie de depresión vaga que no sabemos de dónde viene. Ya. Nos alienamos de nosotros mismos por no tomar las riendas. Vale, si el destino es algo que creamos con nuestras decisiones y podemos cocinar nuestra realidad, surge una duda evidente. A ver, dime. ¿Por qué tantas personas sienten que no logran hacerlo? Podríamos pensar que se debe a fracasos monumentales, ¿no? Una mala inversión, un error gigantesco en la vida. Claro, solemos buscar grandes causas. Pero la realidad apunta a un enemigo mucho más silencioso y cotidiano, me parece a mí. Totalmente. Porque el fracaso dramático al menos implica que ha habido un intento genuino. Te has arriesgado, has jugado tus cartas y has perdido. Ya lo has intentado. Exacto. El verdadero peligro, la amenaza invisible aquí, es rendirse sin llegar a tomar nunca la decisión formal de hacerlo. Lo que llamamos caminar sonámbulos por la vida. Eso es. Ese sonambulismo vital lo diagnosticó el filósofo Séneca hace ya 2000 años. Madre mía, 2000 años y seguimos igual. Tal cual. En su tratado sobre la brevedad de la vida, él observó que la inmensa mayoría de la gente no muere por una enfermedad o un accidente repentino, ¿Sino por qué? por una simple y llana falta de atención. Drenan sus días, hora tras hora, en angustias por cosas que luego nunca suceden y en ambiciones vacías. En distracciones constantes, básicamente. Sí. Y es fascinante ver cómo este diagnóstico estoico encuentra su eco en la cultura popular de hoy. Por ejemplo, Pues Bruce Springsteen. En su canción Racing in the Street, tiene un verso que captura exactamente esta desolación. ¿qué dice la letra? Canta que algunos tipos simplemente renuncian a vivir y empiezan a morir poco a poco, pedazo a pedazo. Es como Séneca, pero con guitarras eléctricas, ¿no? Exactamente. El declive no es una explosión espectacular, es el desinflado lentísimo de sueños que alguna vez parecieron urgentes. Ya. Es la inercia. Es pagar la hipoteca. Es estar haciendo scroll infinito en el teléfono durante 3 horas al día. Una rutina que ya ni siquiera cuestionamos. Pero a ver, aquí tengo que plantear una duda razonable, porque me pongo en la piel de la audiencia. Adelante, claro. Nos enfrentamos a rutinas densas, a facturas que pagar, la burocracia, el cansancio del trabajo. Mantener a flote una vida moderna requiere muchísima energía. Desde luego que sí. Entonces, ¿se supone que tenemos que vivir en un estado de intensidad máxima todo el tiempo para no ser sonámbulos? O sea, como al borde de un precipicio emocional.
Eso suena a receta directa para un colapso nervioso. Es una objeción muy válida, ¿eh? Y de hecho, es la trampa típica en la que caemos al interpretar mal a los filósofos clásicos. ¿Ah, sí? Lo estamos entendiendo mal, entonces. Sí, pensadores contemporáneos como Ryan Holiday lo dejan muy claro. El antídoto al sonambulismo no es la hiperactividad constante. Menos mal, porque sería agotador. No es una intervención dramática y agotadora. La cura es, sencillamente, la intencionalidad. Prestar atención. O sea, no regalar el tiempo por inercia. No sé, charlando con un amigo o en un simple paseo. Exacto. Es tener el timón agarrado, aunque el mar esté en calma. Vale, entendido. No es correr una maratón emocional todos los días. Pero si la cura no es una intensidad frenética, asumo que esto no se puede improvisar. Para nada. La improvisación aquí no sirve. Claro, tiene que haber un mecanismo exacto para lograr esto bajo estrés. No podemos depender de acordarnos de ser intencionales justo cuando el jefe nos está gritando. Absolutamente. Y aquí es donde entramos en la arquitectura de la mente. Marco Aurelio tenía una analogía muy visual sobre esto. A ver, Decía que una mente que no tiene control sobre sí misma será arrastrada constantemente por los estímulos externos. Lo comparaba con un perro. ¿un perro? Sí. Si a un perro se le permite perseguir coches, perseguirá coches cada vez que vea uno. Es su instinto, no puede evitarlo. Ah, claro. Y la mente hace lo mismo con las distracciones, supongo. Exacto. Si la deja sin entrenar, perseguirá cualquier provocación o miedo irracional que se le cruce. Ostras. Esto me lleva a una cita que creo que es la más cruda y quizá incómoda de toda esta exploración. Sé cuál vas a decir, la del poeta griego Arquíloco. Esa misma. Nos quita de golpe cualquier excusa basada en la esperanza. Él decía, no nos elevamos al nivel de nuestras esperanzas, caemos al nivel de nuestro entrenamiento. Es una bofetada de realismo total. Totalmente. Aniquila esa idea de que bajo presión mágicamente daremos lo mejor de nosotros mismos. Porque no es verdad. Cuando llega la crisis, la intención y el optimismo no sirven de casi nada por sí solos. Lo único que te mantiene en pie es lo que has ensayado previamente. Naval Ravikant, este inversor y pensador actual, lleva esto al terreno de la psicología moderna. Dice que la calma no es un rasgo genético. Ya, la típica excusa de es que yo soy muy nervioso de natural. Claro, Naval argumenta que la calma equivale a eficacia y que, sobre todo, es una práctica constante. Se entrena. Vale, ¿y cómo se entrena exactamente esa calma en el día a día? Porque suena muy bien en la teoría. Pues creando fricción entre el estímulo y la respuesta. Por ejemplo, notando cuándo se nos acelera el pulso al leer un correo del trabajo que nos sienta mal. Uf, ese momento en el que quieres contestar fatal, ¿no? Ese mismo. El entrenamiento es obligarnos conscientemente a hacer una pausa de 2 segundos antes de empezar a teclear esa respuesta furiosa. Vale, esos 2 segundos son el músculo trabajando. Exacto. Si practicas esa pausa cuando el estrés es nivel 3, serás capaz de ejecutarla cuando el estrés llegue a nivel 10. Ya veo. Es como el simulacro de incendios en un edificio de oficinas, ¿eh? Cuando suena la alarma de verdad y hay humo, no te paras en el pasillo a leer las instrucciones del extintor. Ni te pones a buscar el mapa de salidas, claro. Lo has ensayado en frío, un martes cualquiera, cuando no pasaba nada. Y así, bajo presión, actúas en piloto automático. El entrenamiento asume el control. Esa es la mecánica exacta. Lo has clavado. Y es crucial entender que estructurar la mente así no es una condena a una vida aburrida o monacal, ¿eh? Claro, no se trata de no disfrutar. Para nada. Los estoicos tenían sus hábitos ensayados, su reflexión matutina y su revisión nocturna. Pero también protegían su tiempo para el descanso y el sentido del humor. De hecho, hay una frase buenísima del comediante Milton Berle que dice que la risa es unas vacaciones instantáneas. Es que el rigor filosófico y reír a carcajadas no están reñidos. De hecho, la desconexión es fundamental para que el entrenamiento cognitivo se asiente. Claro, si el músculo no descansa, se rompe. Exacto. La acción constante sin reflexión se vuelve simple reacción instintiva, como el perro persiguiendo el coche. El entrenamiento equilibra esa balanza. Vale. Entonces sabemos que dependemos de crear esos sistemas. Pero, a ver, esto tiene que empezar en algún momento concreto del día, un punto de anclaje. Sí, un momento cero. Y hay un ejemplo fascinante sobre esto. Es la rutina de George Raveling, el legendario entrenador de baloncesto. Ah, me encanta esta historia. El caso de Raveling, a sus 88 años, es pura resiliencia en vivo. Su rutina mental es implacable. Cada mañana, en el instante exacto en que pone los pies en el suelo al levantarse, se da a sí mismo solo 2 opciones para ese día. ¿Ser feliz o ser muy feliz? Exacto.
A ver, tengo que intervenir aquí. Si analizamos esto fríamente, que alguien se diga al despertar hoy voy a ser feliz o muy feliz, suena peligrosamente a positividad tóxica. Lo sé, lo sé. Suena a taza de café con frase motivacional. Sí, como un eslogan barato que ignora los problemas reales de la gente. Parecería eso, sí. Pero si ignorásemos quién es el hombre que lo dice. Ravelin creció huérfano. Sufrió discriminación racial sistemática a lo largo de toda su vida. O sea que ha lidiado con tragedias inimaginables. No habla desde una burbuja de privilegios. Es un ancla. Cambia por completo la perspectiva. Si el cerebro es una máquina de predicción y lo programas en el minuto 1 para buscar motivos de alegría, Reduces la respuesta de sobresalto ante los problemas, claro. es el mismo principio que usaba Marco Aurelio, ¿verdad? Exactamente la misma tecnología mental, pero aplicada de otra forma. Marco Aurelio se despertaba asumiendo que se iba a cruzar con gente ingrata y deshonesta. No vivía en la negación, desde luego. No. Pero tras anticipar esa fricción, decidía que ninguna de esas personas iba a manchar su carácter. Decidía estar presente sin dejar que la hostilidad externa le controlara. Ostras, es la encarnación de lo que enseñaba Epicteto. Epicteto fue esclavo, sufrió abusos físicos atroces, incluso le rompieron una pierna. Una historia durísima, ¿sí? Y la conclusión que saca de ese horror es tremenda. Dice que te pueden romper el cuerpo, encadenar, arruinar, pero que ni siquiera Zeus tiene el poder de romper tu libertad de elección sobre cómo respondes mentalmente. Y para equilibrar esta disciplina, psicólogos contemporáneos como Jack Kornfield aportan un matiz clave. Dicen que la compasión, si no te incluye a ti mismo, está dolorosamente incompleta. Claro, la decisión de Ravelin de ser feliz no es reprimirse, es autocuidado preventivo. Es asumir la responsabilidad de ocupar el mejor asiento en el teatro desde el primer segundo del día. Porque te debes a ti mismo y a la gente que te rodea aportar la mayor claridad posible. O sea, elegir conscientemente la silla mental antes de abrir la puerta de casa. Empodera muchísimo, sí. Pero claro, si logramos despertar del sonambulismo y reclamar nuestra agencia cada mañana, llegamos a la encrucijada final. A ver, ¿cuál es? ¿Hacia dónde apuntamos todo ese poder cognitivo? Porque una mente superdisciplinada, si está mal enfocada, es solo una forma mucho más eficiente de caminar hacia el precipicio. Totalmente. Es la distinción entre eficiencia y eficacia. Ser muy rápido haciendo lo incorrecto no sirve de absolutamente nada. Exacto. Jim Rohn, un pionero del desarrollo personal, decía que para tener más en la vida tienes que ser más, crecer como individuo. Pero el problema es que casi nadie define qué significa ese más para ellos mismos. Claro, porque asumimos por defecto la definición de éxito que nos da la cultura corporativa. Ya sabes, más dinero, más estatus, un cargo más largo. Ambición vertical y ciega, sí. Pero hay formas de desafiar esto. Y el ejemplo del jugador Ricky Rubio me parece brillante para ilustrarlo. Es un caso paradigmático, sin duda. Ricky Rubio estaba en la NBA, en su mejor momento de madurez deportiva. En la liga más competitiva del mundo, ojo. Sí. Y de repente hace una declaración serena, pero revolucionaria. Dijo que el baloncesto dejaría de ser la prioridad absoluta en el momento exacto en que su hijo empezara el colegio. Y el mecanismo detrás de esa decisión es fascinante. No fue un sacrificio amargo por su parte. Fue una realineación de valores en toda regla. Rubio y su mujer analizaron sus hábitos y su futuro y concluyeron que la gloria deportiva no compensaba perderse la cotidianidad de su hijo. Reasignó su ambición. Fry llama esto la búsqueda del éxito integral o éxito de vida completa. La trampa hoy en día es la optimización unidimensional. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que si logras ser el CEO de la década, pero tus hijos no te reconocen cuando llegas a casa, tu historia de éxito es dolorosamente incompleta. Ya. La disciplina debe servir a la totalidad de la persona, no solo a la parte que produce dinero. Eso es. La verdadera ambición, entonces, es el diseño deliberado de una vida humana que tenga sentido en todas sus facetas. William Carroll lo resumía diciendo, espera grandes cosas, intenta grandes cosas. Y en este contexto, esas grandes cosas no tienen por qué ser salir en la portada de una revista. Claro que no. Intentar grandes cosas es prestar atención absoluta a tu hijo cuando te cuenta algo aparentemente trivial. O mantener nepesmo y la generosidad en un entorno de trabajo hostil. Es fabricar opciones donde parece que no las hay, como dice Pharrell Williams. Ah, sí, la idea de la llave, ¿no? Exacto. Él defiende que la mente entrenada asume que siempre hay una llave para cada puerta cerrada, y si no la encuentras, pues te conviertes en cerrajero y la fabricas tú.
Y fíjate que todo este proceso de adueñarnos de nuestra perspectiva no se queda solo en nosotros. Simon Sinek habla del bucle infinito de la inspiración. Cuanto más trabajas en ocupar ese buen asiento mental, más claridad irradias a los demás. Eso es. Y al inspirar a otros, con tu ejemplo de vida integral, su crecimiento te retroalimenta a ti. Es un ecosistema precioso. Para culminar todo esto, hay un antiguo proverbio que afirma que respirar bien es el secreto para vivir mucho tiempo en la Tierra. ¡Qué poético! Sí. Y si lo aplicamos a lo que hemos analizado hoy, la práctica consciente de vivir plenamente, de no ser un sonámbulo, es en sí misma la forma más profunda de respirar. Respirar como antídoto a ese morir poco a poco del que hablábamos. Es reclamar el control de la experiencia humana. Vaya. Totalmente de acuerdo. Bueno, para cerrar esta exploración a fondo de hoy, creo que debemos darle una última vuelta de tuerca a la premisa inicial para dejar pensando a quienes nos escuchan. Venga, dispara. Hemos establecido de forma clara que nuestras elecciones diarias moldean nuestra mente y que nuestra mente es el asiento desde el que vivimos el mundo. Sí, hasta ahí todo claro. Pero nuestras actitudes no ocurren en el vacío, impactan en quienes nos rodean. Así que vale la pena plantearse algo un poco inquietante. A ver. Si nuestro propio entrenamiento dicta nuestra realidad, ¿qué tipo de fatalidad estamos siendo nosotros para las demás personas hoy? Uf, qué pregunta más dura. Es que con nuestras reacciones en automático, las prisas, las distracciones, somos nosotros la enorme columna de hormigón que le arruina la obra de teatro a nuestra pareja, a nuestros hijos o compañeros. Claro, o si estamos asumiendo la responsabilidad de ser ese buen asiento para ellos. Exacto. Somos ese espacio de claridad y calma que permite a los demás ver un poco mejor su propio mundo. Queda la pregunta en el aire para que cada uno lo reflexione. Muchísimas gracias por acompañarnos.